El ministro de Comercio e Industrias está con nosotros esta mañana, Federico Alfaro Boyd. Señor ministro, muy buen día y bienvenido. Buenos días, Hugo, Susan, gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, un placer estar aquí empezando la semana enfrentando entrevistas complicadas y probablemente un escenario un poco álgido en el país. Y a mí me gustaría arrancar por la pregunta que tenemos en redes, ministro. ¿Cree que pueda lograrse un consenso entre el gobierno y opositores al tema de la minería? Usted ha sido un ministro que ha estado involucrado en este tema, en esta discusión. Y en medio de todo lo que ocurre al final, como decía al inicio, lo que se necesita es un consenso, que sea un ganar-ganar, el tener que ser un poco humildes en ambos sentidos para tratar de que el país pueda encontrar precisamente esa paz social que necesitamos en este momento. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de lograr ese consenso arrancando esta semana y probablemente en las próximas horas, señor ministro? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, esa pregunta tiene dos aristas que nosotros siempre lo hemos venido discutiendo. Número uno es cuál es el futuro de la minería en Panamá como tal, como industria. Y en ese sentido yo creo que existe obviamente toda la disposición, porque al ser esto un tema de Estado, nosotros como Estado, como panameños todos, tenemos la capacidad de poder ponernos de acuerdo sobre si queremos avanzar como país por esa ruta. Antes de poder llevar a esa discusión, hay temas que nosotros tenemos que poner sobre el tapete. Por ejemplo, la modificación al Código de Recursos Minerales, la modificación a las diferentes entidades, dotarlas de mayor presupuesto y más tecnología, qué es lo que quiere Panamá recibir, cómo lo quiere recibir, cuáles son nuestros estándares internacionales que nosotros queremos aplicar y demás. O sea que perfectamente podemos nosotros como panameños llegar a un consenso sobre cuál va a ser el futuro de la minería en Panamá. Pero también yo he sido claro que esta discusión sobre el futuro de la minería no se debe confundir con la discusión sobre el tema del contrato entre el Estado y Minera Panamá. ¿Por qué? ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque nosotros con este contrato lo que estábamos era tratando de resolver un problema que heredamos producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el contrato de 1997. En base a este contrato, con sus modificaciones pertinentes, producto de la consulta que realizó la Asamblea Nacional, nosotros tenemos un contrato que es sustancialmente mejor, que aporta más de 375 millones de dólares al año al fisco panameño, que de esos fondos van a ser utilizados para el programa de invalidez, vejez y muerte, aumentar la jubilación y pensión a aquellos que ganan menos de 350 balboas, entre otra serie de cosas. Entonces, por eso yo creo que sí es importante, Susan, hacer una diferenciación entre el futuro de la minería y cuáles las razones por las cuales nosotros consideramos debiese de ser aprobado este contrato particular. Bien por esa explicación, ministro, pero en recuperación se utiliza una frase muy común: primero lo primero. Y lo que tenemos en este momento como problema es que hay protestas, hay un llamado a paro nacional y el que no quiere parar va a tener que parar si le trancan el país. Ya los productores de tierras altas tienen una afectación del 30% de sus pedidos. Ya eso nos dice, aunque ellos no estén en paro, porque el agro no para, o sea, usted no le dice, va a decir a una planta, hey, no produzca porque estamos en paro. No, la planta va a producir, ¿no? Ya ellos tienen esa afectación. El gobierno, quiero saber qué estrategia tiene para enfrentar el problema con el que amanecemos hoy. ¿Qué ha planificado? ¿Va a llamar a los dirigentes de quienes están protestando? ¿Va a tener algún acercamiento con algunos sectores políticos? ¿Va a lograr algún nivel de entendimiento? ¿El gobierno va, o está apostando al cansancio? Que esto mañana se acabe. Mira, lo primero es el llamado, Hugo, como tú bien lo has dicho, lo primero es el llamado a la sensatez y a la cordura. Yo soy ministro de Comercio. Como ministro de Comercio yo veo más allá de los temas mineros. Entiendo y conozco perfectamente bien, como tú lo dijiste al inicio, de las afectaciones económicas que tiene para el país estos cierres de calles. Todos estamos en libertad de poder protestar, por eso justamente vivimos en una democracia. Pero esas protestas que sean pacíficas y que no afecten a terceros. En este caso, nosotros sí no estamos de acuerdo con los cierres de calles que producen obviamente afectaciones importantes a la economía nacional, a la capacidad que tienen los panameños de salir a trabajar, aquellos panameños que quieren ir a sus citas en los hospitales, lo mencionó también Susan al comienzo, las escuelas, cuál es el impacto a nuestros niños que quieren ir a estudiar
Entonces, yo sí hago un llamado a la cordura y a la tolerancia y a que como panameños, obviamente, continuemos con ese diálogo. Nosotros siempre hemos estado, Hugo, en disposición de dialogar en torno al tema del contrato minero. Razón por la cual nosotros no solo hicimos una, sino hicimos 2 consultas públicas, incluyendo aquella que fue realizada por la Asamblea Nacional, donde amplios panameños tuvieron la oportunidad de ir a sentar su posición, ya sea a favor o en contra. Esas consultas públicas iniciaron en el mes de agosto, no fue hasta el mes de octubre que se aprueba y se sanciona la ley. Entonces, yo sí apuesto por la capacidad que tenemos nosotros como panameños de continuar dialogando y de llegar a posiciones sensatas. ¿Y por qué te digo posiciones sensatas? Porque una posición que reclaman ciertos que hoy están con los cierres de calle es cerrar la operación minera. Entonces, si ¿Eso no es sensato? En la opinión mía particular, eso no es una posición sensata. ¿Por qué, ministro? Por las diferentes implicaciones e impactos que eso tiene. Debemos recordar que esta es una ¿Cuáles serían esas implicaciones? Porque creo que es bueno hacer docencia, ¿no? Es que esta es una operación, primero que todo, que es una operación que nosotros heredamos. Pero número 2, debemos recordar que esta es una operación de la cual dependen más de 8.000 panameños de forma directa. Eso se traduce a 40.000 empleos indirectos que de alguna u otra forma se sustentan en base a esta operación. Y ellos también, nosotros le tenemos que poder brindarle a esas 40.000 familias panameñas la tranquilidad de que pueden continuar con ese empleo bien remunerado. Ahora, ministro, lo interrumpo. Usted hablaba un poquito de ese backstage o de los antecedentes o haciéndonos una radiografía de cómo inicia todo este tema, que las discusiones fueron desde el mes de agosto, septiembre y hasta octubre se aprueba. Algo de lo que he escuchado en la calle, precisamente durante este fin de semana, es que nunca antes se había aprobado algo tan rápido. Susan, llegó a la asamblea y que bueno, recordemos que cuando llega a la asamblea se adecuaron de 7 a 8 puntos que habían sido los puntos más álgidos en agosto y septiembre. Sí, pero el presidente la sanciona inmediatamente y aparece en Gaceta Oficial. Entonces, ante esas voces, ¿qué le respondería el ministro de Comercio? Mira, yo entiendo esas voces que muestran su rechazo y que buscan de alguna forma poder sustentar el rechazo al contrato. Sin embargo, como tú bien has mencionado, este es un contrato que está públicamente en la página web de Ágora desde el mes de marzo. Yo le hiciera la pregunta, ¿cuántas veces nosotros en la historia de la República hemos discutido un contrato de concesión de la forma amplia y transparente como lo hemos hecho en esta ocasión? Desde el mes de marzo eso está publicado. Desde el mes de agosto está en la Asamblea. La Asamblea hace también una consulta pública y producto de esa consulta pública nosotros hacemos ajustes importantes al contrato producto de lo que reclamaba la ciudadanía. Y, por ejemplo, eliminamos la referencia a expropiación, ¿no? Quitándole el derecho a la empresa de solicitar expropiación de las tierras privadas. Eliminamos cualquier referencia a el otorgamiento de una concesión de otros minerales como el oro, por ejemplo. Eliminamos toda referencia a el tema del espacio aéreo, que era un tema que también generó controversia y fue un tema álgido. Modificamos la cláusula 35 en base a las preocupaciones que tenía la autoridad del Canal de Panamá sobre el uso y manejo de agua. Entonces, decir que esto se aprobó a tambor batiente sin reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho desde el mes de marzo, que nosotros lo publicamos, desde el mes de agosto que lo llevamos a la Asamblea y desde los meses de septiembre y octubre que hicimos las modificaciones pertinentes, yo creo que no se ajusta a la realidad. Ministro, a nosotros como periodistas nos toca preguntar a partir no solo de lo que se dice, sino a partir de los hechos. Y como usted está en gobierno, yo supongo usted debe manejar algún nivel de información de inteligencia, porque la inteligencia no es solamente para estar oyendo la conversación de los privados, sino también para saber qué es lo que está pasando en el país. Todos los gobiernos manejan información de inteligencia. Le voy a poner algunos detallitos para ver si usted me ayuda a entender este panorama, porque yo lo que quiero es entender. Detrás o al frente de estas protestas hay un grupo protagónico, Suntrax, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es que Suntrax, y esto ya lo hemos dicho varias veces aquí, varias veces intentó ser el sindicato número 1 en la minera. Es más, hubo protestas muy, ¿cómo le digo?, muy poco civilizadas del año 2015, 16, 17, 18, con el contrato viejo. Es más, se sentaron a la mesa de negociación y creo que fue en el 22
año 2022, con el contrato viejo. Cuando alguien se sienta a conversar con un contrato es porque está de acuerdo con ese contrato. O sea, en ese momento que Suntrax tenía esa bandera, la minería no era mala. Ahora la minería es mala con este contrato. Bien. Hay exfuncionarios que vi en la protesta ayer, que fue hasta la casa del presidente esta protesta, que en su momento le dieron el visto bueno al contrato anterior. Pero ayer estaban en la protesta. Y eso me llama la atención. Me llama la atención que, con la excepción de Siam, que fue el que presentó el recurso de inconstitucionalidad, el resto de los ambientalistas muy tibiamente han manejado este tema y que están hablando de conservación cuando ya el 80%, lo decía el ministro de Ambiente, y ya el 80% de lo que se iba a deforestar, hoy se iba a impactar, ya se impactó. Entonces yo me quedo pensando, ¿por qué hubo silencio con el contrato anterior permitiendo que se llegara hasta el 80%, pero ahora con nuevo contrato se guarda? Entonces yo me quedo con tantos por qué. Y yo me imagino que usted debe guardar información de inteligencia y saber qué es lo que hay detrás de estos por qué, porque para eso existe la inteligencia del Estado. Bueno, gracias, Hugo. Mira, primero, yo no manejo información de inteligencia porque no es algo que le compete al Ministerio de Comercio e Industria. Lo que sí te puedo decir es, como bien tú has dicho, un análisis desde un punto de vista de sentido común. También a mí me quedan ciertas interrogantes de algunas posiciones que antes decían que era bueno lo que hoy critican, ¿no? Yo creo que también eso tiene que ver también parte con el entorno en el que estamos viviendo ahorita mismo, y todos sabemos que estamos llegando a una campaña electoral, ¿no? Obviamente la posición electoral y las influencias políticas electorales van a tener un impacto sobre esta discusión. Nosotros, en este sentido, lo que yo estoy concentrado es en hacer la mayor cantidad de vocería posible para que la población entienda las razones por las cuales nosotros consideramos que este es un contrato beneficioso. No solo desde el punto de vista económico, donde ya he dicho ampliamente cuáles son las bondades del mismo, también desde un punto de vista fiscal. La empresa va a estar sujeta a todo tipo de impuestos, cosa que no estaba sujeta anteriormente, normativas ambientales, el pago por el uso del agua, un plan de reforestación, un plan de cierre y poscierre de minas, y que nosotros también tenemos la responsabilidad como Estado, de alguna forma u otra, salvaguardar la integridad de esos más de 40.000 panameños que dependen de esta industria, del 3.6% del PIB que representa esta industria a nivel nacional, de los más de 800 millones de dólares que derrama sobre proveedores locales. Y te doy otro ejemplo también, Hugo. Esta empresa y sus proveedores le hacen un aporte anual al Seguro Social por casi 200 millones de dólares. Hay aproximadamente casi 300 millones de dólares en salarios entre la empresa y sus proveedores. Entonces, debemos de hacer un balance objetivo de también cuál es el impacto que esto representa a los miles y miles de panameños que dependen de esta industria. Ahora, dentro de todo lo que nos ha mencionado, y que vamos a reiterarlo nuevamente al final, porque creo que es importante que la población tenga toda la información, ministro. Uno, intereses políticos pudieran estar detrás de todas estas protestas. Bueno, es que vamos a golpear a Nito porque así golpeamos a Gaby y nosotros llevamos chance. Esa sería una pregunta. La segunda, otra de las cosas que me han hablado en la calle: mira, Susan, lo que pasa es que todos esos diputados recibieron un maletín lleno de plata. Y hasta seguro que el ministro también de Comercio y Nito y whatever, y metieron ahí en la lista a un montón de gente más. Eso para que también nos los aclare, porque es lo que está en la calle, ¿no? Sí, mucha plata, pero la plata se la están robando y la plata entonces no llega a los panameños. Estos tres aspectos, ministro, que al final probablemente mediáticamente hacen que una persona tome una postura sin conocer realmente lo que hay detrás de todo el proyecto minero. Para que nos las responda. Y yo quisiera, Susan, primero para responder tu pregunta, obviamente completamente falso cualquier insinuación de que hubieron maletinazos o demás, eso es completamente falso. Yo he estado al frente de esto, he dado la cara y doy la cara porque creo en el proyecto, creo que es un buen proyecto, un buen contrato para el Estado panameño y que nosotros estamos defendiendo los intereses del país. Niega rotundamente el tema de los maletines. Completamente. Eso es decir eso es una irresponsabilidad. Pero más allá también, me preocupa también algunas otras
falacias que han querido decir. Por ejemplo, han querido sembrar la idea de que con este contrato la empresa puede explorar el cobre fuera de su área de concesión, incluyendo en Cerro Colorado. Eso es completamente falso, y que han por descubierto ejemplo. oro también y que ya lo están vendiendo, porque Mira, esa es otra de las cosas que el contrato escuchado, ¿no? el contrato, producto también de las modificaciones sugeridas por la Asamblea, el contrato establece tácitamente que la empresa solo puede explorar, extraer y exportar el cobre dentro de las 12.951 hectáreas que son el área de concesión. ¿Eso qué significa? Que dentro de ese área de concesión y más nada, ellos no pueden explorar ni explotar absolutamente ningún otro mineral fuera de ese área. Mucho menos en la comarca Nove Buglé, donde además es importante recordarle a la ciudadanía que existe por ley, la ley 11 del 2012, una restricción absoluta a la exploración y explotación minera en la comarca ¿Han Nove. encontrado oro o no? Bueno, lo que la empresa ha dicho, y la empresa lo ha dicho siempre, es dentro del mineral cobre hay minerales asociados como el oro, molibdeno y la plata a muy poca escala. No han encontrado dentro de las 12.955 hectáreas un yacimiento de oro. ¿Va a haber supervisión, fiscalización? Que eso es parte de lo que se adecuó del personal del Ministerio de Comercio, con un liderazgo para ver, te estás pasando de la línea. ¿Cómo va a hacer esto? Mira, un gran beneficio que nosotros hemos obtenido producto de este contrato, que no existía en el contrato anterior, por ejemplo, es el establecimiento de una oficina gubernamental dentro de la huella del proyecto, es decir, dentro de las propias operaciones mineras. Esa oficina va a tener 6 personas 24 horas al día pernoctando. Entonces, mucha gente decía, bueno, pero es que 6 personas no son suficientes. Producto de la consulta pública y de las recomendaciones que hicimos en la Asamblea, aclaramos dentro del contrato que esta oficina gubernamental, o esta cláusula que establece la oficina del gobierno, bajo ninguna forma limita los derechos que tiene el Estado de fiscalizar por medio de los funcionarios que consideren necesarios las operaciones mineras. Señor ministro, cuando el gabinete hizo las correcciones que ya todos conocemos, al día siguiente aquí estuvo el ministro de Vivienda, creo que fue así, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Se hizo el anuncio de lo que había decidido el Consejo y una hora después ya había grupos que estaban llamando a protesta. Así que a la mañana siguiente le pregunté al ministro, ¿ya ustedes le explicaron a esos grupos los cambios que ustedes introdujeron? Y él dijo, todavía no hemos tenido la oportunidad. Nosotros le decíamos, ministro, sería bueno que le explicaran, ¿no? Porque en estos temas el diálogo es crucial para evitar precisamente malos entendidos. Y uno conversa con el que piensa diferente, no con el que piensa igual que uno, ¿no? Y el ministro dijo, voy a proponer que eso, al final no sé si se hizo o no. Se lo digo porque ya esto, mire que eso fue en ese estadio antes de que fueran las correcciones a la Asamblea, porque nosotros no abogamos por el diálogo y el entendimiento ahora. Claro, sino de manera permanente. Fíjese hasta dónde han corrido las aguas que ayer el grupo que protestaba se movilizó hasta la casa del presidente, el edificio donde iba el presidente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, fíjese desde cuándo se dan las reformas, pasa por la Asamblea, se sanciona, hay protestas frente a la casa del presidente. Y a mí me llama la atención que el primer mandatario de la nación no le ha hablado al país, no le ha dicho algo que trate de transmitirle algo, no sé, la dirección hacia donde vamos. Este país es presidencialista, señor ministro. No lo he visto reunirse ni con estos grupos ni con otros. Entonces, estamos en un momento en que siento que lo que tiene de liderazgo el presidente debe hacerlo valer, debe hablarle al país. Es más, mire, el candidato presidencial que va número 1 en las encuestas, RM, que apoya la minería y que apoya este contrato, lo ha dicho públicamente, también hacía alusión ayer a ese silencio del presidente. ¿Por qué tanto silencio de parte de quien está al frente del tema del país en un momento tan crucial? ¿Ustedes han medido eso? Mira, lo primero, en relación a tu primer comentario es, nosotros estos cambios o estas reformas que nosotros le hicimos al contrato original fueron reformas que salieron del propio debate de la Asamblea. Es decir, la propia sociedad civil que criticaba el contrato, lo criticaba porque estábamos cediendo soberanía sobre el espacio aéreo, cosa que eliminamos. Porque existía la posibilidad de que la empresa pudiera solicitar expropiación y eso ponía en riesgo la tierra de miles de personas alrededor. También se eliminó. Porque no había claridad sobre la forma en cómo iba a operar la oficina del Estado dentro de la mina. Por una serie de cosas que nacieron producto de
justamente esas reclamaciones ciudadanas que nosotros responsablemente escuchamos, analizamos, introducimos, cambiamos y volvimos a presentar. Eso por una parte. Y por otra parte, yo sí te tengo que decir que el presidente de la República ha estado encima de este tema desde el día 1. Desde el momento en que nosotros nos sentamos en la empresa a negociar, esa negociación ha sido liderizada por el presidente de la República. Y como lo ha dicho anteriormente el presidente de la República, porque no es la primera vez que nosotros vivimos por un tema similar. Lo vivimos el año pasado con la mesa del diálogo en Penonomé, donde obviamente nosotros hemos visto un presidente que respeta la institucionalidad, pero también respeta el derecho de todos los panameños de poder no estar de acuerdo con ciertas posturas y hacer valer esa opinión de forma pacífica. En ese plano, el presidente piensa hablarle al país, dirigirse al país, darle un mensaje a la nación. O sea, el momento creo que lo amerita, no sé. Yo estoy seguro que el presidente va a actuar de la misma forma que actuó anteriormente, Hugo. Número uno, desde la presidencia de la República, dándole seguimiento constante a este tema, con el liderazgo que eso lo amerita, y hacer los pronunciamientos que él considere pertinentes en el momento que lo considere pertinente, como ya lo ha hecho anteriormente, y siempre lo ha dicho, Hugo, y a ti te consta, siempre lo ha dicho. Es un presidente que escucha y que respeta el derecho que tienen todos los panameños de disentir. Dentro de ese panorama de escuchar posibilidades, ministro, retirar nuevamente el proyecto, bueno, ya no retirarlo porque ya fue aprobado, sancionado y está en Gaceta Oficial, o sea, porque mucho se habla, hay que echar para atrás, o sea, esa posibilidad pudiera estar. Lo que representaría hacer eso, se hablaba de déficit de los 700 millones y tanto. ¿Qué tenemos en este momento en la Caja de Seguro Social? O sea, ¿qué representa en realidad este retroceso de tomarse esa decisión? Y lo segundo es si en la agenda del día de hoy está el sentarse, Consejo de Gabinete, en una sesión extraordinaria o algo para ver qué se decide y no permitir que quizás la situación se salga de control. Mira, en la semana, ¿no? En cierre de mes de octubre. Mira, Susan, tú planteas un tema muy interesante que es la posición que tienen aquellos que hoy están en las calles y qué es lo que ellos reclaman. Ellos lo que están reclamando es la derogación de la ley y el cierre absoluto de las operaciones mineras. Si nosotros analizamos esa reclamación, entonces tenemos que llegar a la conclusión, como tú bien has dicho, de cuál sería el impacto de esa decisión. Y el impacto de esa decisión no solo es que Panamá dejaría de percibir lo que nosotros hemos logrado en base a este contrato en comparación con el contrato anterior, eliminamos la posibilidad de que, como tú bien dijiste, de que estos recursos le lleguen a los panameños de forma definida como lo establece el contrato, al programa de invalidez, vejez y muerte, a aquellos jubilados y pensionados, a los educadores en la materia del centro de formación de los educadores y demás. Pero también el riesgo que esto representa como país para la economía nacional y para los más de 40.000 empleados directos e indirectos. Entonces, frente a ese escenario, nosotros responsablemente tenemos que decir que nosotros no contemplamos el cierre de esa operación minera porque eso no es una posición ni sensata ni responsable. ¿Derogar el contrato probablemente pudiera ser? No, es que derogar el contrato, primero que todo que derogar el contrato significaría el cierre de la operación minera. Una cosa va cerrada con la otra. Aunque no tuviésemos contrato en estas últimas semanas, o sea, porque estábamos con un contrato... Claro, y justamente uno de los puntos importantes de este contrato que nosotros hemos conseguido es que la empresa pague 395 millones de dólares por la extracción del mineral del 2022. Esa es la razón por la cual esta ley es retroactiva al 21 de diciembre del 2021, fecha en la cual se hace el fallo. Los 700 y tantos millones de dólares, en caso de que todo avanzara, ¿cuándo se recibirían por parte del Estado panameño y para qué realmente serían utilizados? Mira, eso... ¿Y qué pasaría si no se reciben esos 700 y tantos millones que representan un déficit que tenemos? Bueno, empecemos que dentro del contrato se establece que la empresa tiene 30 días a partir de la sanción que ocurrió el viernes pasado para pagar los 395 millones de balboas, pero también para pagar lo que le corresponde en estos primeros, en las 3/4 partes del año, es decir, del año 2023 en cuanto a las regalías. ¿Y ese es un total de? Aproximadamente 700 millones de dólares. Si la empresa no paga esto, eso significa que la empresa estuviera incumpliendo con una obligación sustancial dentro del contrato que le da al Estado derecho
ciertos derechos dentro del contrato. Créeme que la empresa tiene la obligación de cumplir y va a cumplir porque es una obligación sustancial dentro del contrato. Así que nosotros, ministro, en ese sentido, esperamos recibir estos aportes financieros dentro de los 30 días posterior a la firma a la sanción de la ley que ocurrió en el viernes pasado, dentro de esos 30 Y si días. no pasara eso, perdón, y si no pasara eso, o sea, yo quiero poner el otro escenario. Se deroga, estoy inventando, ministro. El presidente dice, para la calma del país, he tomado la decisión de derogar el proyecto. Es decir, que la empresa no tendría la obligación de hacer ese pago porque está dentro de las cláusulas del contrato. ¿Cuál sería el escenario de que el Estado panameño no reciba esos 700 millones de dólares? No solo, y primero que todo, que sería desastroso para el Estado panameño no recibir esos 700 millones de dólares, pero más que eso, Susan, es cuál sería el impacto a los más de 40.000 familias panameñas que dependen de esta operación. ¿Cuál sería el impacto para la Caja del Seguro Social de no recibir cerca de 200 millones de dólares? ¿Cuál sería el impacto para el país producto del 3.5% del PIB? ¿Cuál sería el impacto para el país, por ejemplo, en base a las calificadoras internacionales que ya habían alertado de la posibilidad de una calificación negativa para el Estado producto de no haber aprobado esta ley? Entonces, esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer de cuál sería el impacto negativo para el país en caso de que esta operación llegase a cerrarse. Ya habiendo señalado como primer punto el tema de quienes dependen que su plato de arroz sea puesto precisamente porque trabajan en la mina, que no son 2 ni 3 panameños, son muchos más. Ahí venía la otra pregunta que ha contestado en parte ahora, señor ministro. Y quiero hacerle dos en una para concluir porque el director hace rato nos está diciendo que el tiempo se nos acabó. Pero de verdad que este es un tema crucial para el país. Uno, supongamos el escenario que dice Susan, de que, ¿sabe qué? Derogo el decreto. ¿Qué mensaje? Déjeme decirle algo antes. Panamá ha estado mirando cómo Costa Rica y El Salvador se están llevando una serie de inversiones extranjeras que no entendemos por qué no llegan a Panamá. Ojo, no entendemos por qué. Pero a los que están haciendo cola para invertir, ¿qué mensaje le enviaríamos tomando una decisión como esa de derogar un proyecto de esta magnitud? Primero. Y segundo, hay que aceptar la realidad. El gobierno tiene escaso capital político. Por eso es que a mí me llama la atención que el gobierno se aísle y no busque la forma de tener contacto o comunicación, lanzar vías de comunicación, puentes con otros sectores. Y se ha cuestionado en qué se va a usar el dinero que le va a dar la minera. ¿Qué mensaje cree usted podría enviarle al país para que haya algo de confianza respecto al uso de esos fondos que se han dicho, no, eso va para la campaña de Gaby, por ejemplo? Entonces, ¿qué mensaje podría usted decir ante un argumento como ese? Son las dos preguntas. Mira, la primera pregunta, obviamente, dentro del análisis que nosotros hicimos al momento de sentarnos en la mesa y tomar la decisión de negociar un nuevo contrato, era justamente qué mensaje nosotros le estamos enviando a la comunidad internacional que está buscando capital de inversión o capital a invertir en otros países y que ve a Panamá como un potencial país para la inversión. Panamá siempre ha sido un país que depende de cierta forma u otra de la inversión extranjera. Y el mensaje que nosotros estuviéramos enviando es que Panamá no es un país seguro para la inversión extranjera. Lo que hemos enviado, el mensaje que hemos enviado producto de esta negociación es justamente lo contrario. Es que Panamá valora la inversión extranjera de aquellos que se aventuran a apostar en Panamá. Recordemos, Hugo, que esta empresa es el mayor inversionista extranjero en la historia de la República, con más de 9.000 millones de dólares invertidos desde el año 2018. En ese sentido, ese mensaje que nosotros estamos enviando es un mensaje de confianza a la ciudadanía, a la inversión extranjera, de que apuesten por Panamá, como tú bien has dicho, porque muchas veces a mí me causa ironía, o me resulta irónico, de que quienes critican este contrato son los mismos que critican de que por qué Panamá no está recibiendo inversión extranjera como lo hace Costa Rica, lo hace El Salvador o lo hace México. Y una de las razones es que nosotros como país tenemos que mandar las señales claras y precisas de que en Panamá se respetan las reglas del juego. Eso por una parte. Y por otra parte, en relación a tu segunda pregunta, el contrato establece específicamente cómo se van a utilizar esos fondos. ¿Y por qué lo hicimos de esa forma? Porque nosotros entendíamos ciertas reclamaciones de la población que decían, bueno, sí, el país recibe 2.000, 3.000 millones de dólares del Canal de Panamá, pero nosotros no sabemos esos millones a qué van destinados. En este caso, en base al contrato, y lo establece el contrato,
la cláusula de distribución de fondos establece específicamente a dónde van a ir destinados esos fondos. Hombre, ministro, ahora que habló de 2018, me acordé de que la empresa funcionó con un decreto ejecutivo del gobierno anterior. Y muchos de los que apoyaron o guardaron silencio con ese decreto ejecutivo que permitió la operación de la empresa, los veo protestando ahora. Entonces, de verdad, hay tantas cosas que yo no le encuentro el porqué, me representan un sinsentido, que de verdad me dice, aquí está pasando algo que alguien va a tener que atreverse a decirlo en algún momento. ¿Qué hay detrás? Porque no es posible que usted vea bien que una empresa funcionara con un decreto ejecutivo y que hoy esté en la calle protestando. Y las personas que están en la calle protestando, que forman parte de ese grupo político, deben tener bien claro a quiénes me refiero, ¿no? Eso sumado a los otros sinsentidos que le hablé hace un rato. Y que uno le deja ahí meditando de verdad, ¿qué hay? Porque esa es la gran pregunta que hace al periodista. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Pero bueno, usted nos dijo hasta dónde pudo, porque dice que usted no maneja información de inteligencia. Dejemos la cosa hasta ahí. Señor ministro, gracias por habernos acompañado y por toda esta orientación.